Hola, otra vez hemos vuelto en no solo Posits Podcast. He decidido que no voy a avisar y yo aparezco así. Aparezco con gente maravillosa y ya vamos viendo. Os cuento. Este es Félix García y nos va a hablar sobre su trayectoria y se va a presentar él mejor que yo. Así que nada, Félix, cuéntanos quién eres y por qué te he secuestrado. Cuéntanos. Bueno, no tengo muy claro por qué me has secuestrado, que conste, pero bueno, yo me presto a esto con mucho gusto. Nada, yo, bueno, pues soy Félix, soy UX UI Product Designer y bueno, y entre muchas cosas en la vida, aparte de amigo, hermano, hijo, etcétera. Y previamente, pues me dedicaba a otras cosas y bueno, supongo que por eso has querido charlar conmigo un poco hoy, pues porque, bueno, pues hace un tiempo que me reciclé laboralmente. Yo no me dedicaba anteriormente al diseño, aunque sí que había estudiado. En la universidad estudié publicidad y relaciones públicas, un poco más enfocado a la parte del diseño publicitario y la producción publicitaria. Y posteriormente pues hice comunicación audiovisual y bueno, pues me quedé por esa parte, por la parte de producción publicitaria, etcétera. Y hace unos años, pues como tú bien sabes, me apetecía hacer un cambio, un reciclaje, ahí una evolución laboral y bueno, pues a través de contacto con muchos compañeros de la universidad, etcétera, y gente que me conocía un poco, pues me fueron ofreciendo, guiando de alguna manera el echar un vistazo a la parte del diseño de experiencia de usuario y la verdad es que me pareció maravilloso porque bueno, pues al final es conocer a la gente, conocer las necesidades de las personas y bueno, pues me pareció muy guay. Y en esas estamos. Hace como 6 o 7 años, en 2019, justo antes de la pandemia, me hice un bootcamp y tuve suerte ahí de meter cabeza como junior y bueno, pues aquí estamos. Ahora mismo entre trabajos, pero bueno, aquí estamos. La vida es así, ya lo sabes, si es que nos pasa a muchos. Sobre todo quería también que me cuentes, porque claro, desde fuera yo creo que hay mucha gente que sí que se termina reubicando en UX UI, pues tengo muchos amigos que vienen de unas ramas totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, desde el principio lo tuve muy claro porque en mi carrera sí que estaba metida en cosas de diseño y yo desde el principio soy diseñadora, pero ¿en qué momento te das cuenta de que dices, no, no es por aquí, voy a buscar más cosas? O sea, ¿tienes un momento de decir, o fue porque no encontrabas trabajo, fue porque en la cabeza dijiste, me apetece hacer otra cosa? Porque es verdad que a mí me parece súper valiente la gente que hace ese cambio de trayectoria de, vale, pues es verdad que tú igual no estabas tan desvinculado, pero yo conozco, por ejemplo, informáticos, ingenieros y gente de unos perfiles como muy diferentes. Bueno, aunque los ingenieros se parecen bastante, más de lo que parece, pero conozco mucha gente que ha terminado un diseño y que aparentemente no hizo nada relacionado con eso. Entonces, por saber si era una necesidad tuya de me voy a meter en diseño o alguien te habló de esto y te enamoró o fue como más gradual, ¿cómo fue como ese momento de cambio? Pues yo precisamente, yo antes me dedicaba, como comentaba, a producción de audiovisual, de televisión, de publis y estas cosas. Y, y ahí un poco lo primero que cansaba era el tema de la inestabilidad laboral. O sea, al final tú vas gestionando y vas generando una red de contactos y, bueno, pues al final encuentras una cierta estabilidad en el sentido de que, bueno, pues vas pudiendo enlazar proyectos unos con otros, etcétera, pero al final, bueno, no dejas de estar dando saltos de un proyecto a otro, ¿no? Y además con ese vacío, digamos, ¿no? De no tener nada. Entonces, sinceramente, lo primero que me movió fue un poco el buscar más estabilidad laboral. Eh, Estaba viviendo, la verdad es que un momento bastante dulce en ese momento, esos últimos años,
en audiovisual está en un momento bastante dulce, con proyectos muy interesantes, pues viajando, con viajes además al extranjero, y luego también tuve oportunidad de tener programas, de participar en programas como más estables y más tranquilos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, al final era como que necesitaba algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que tampoco resultaba 100% nuevo porque venía súper relacionado con mis estudios y todo el rollo, ¿no? Pero precisamente por eso es como que ya tenía un poco asegurado que me iba a sentir cómodo. Entonces, bueno, fue un poco buscando estabilidad, hablando con gente, te mencionan un poco el sector, te mencionan un poco la parte tech, digamos, dentro de tech, oye, pues sí, hay una parte como de diseño. No, no es diseño visual, pero está directamente relacionado, o el fuerte, digamos, no es la parte visual, sino que está más relacionado con, pues a nivel psicológico, de investigación, de tal, y fue un poco eso lo que más me llamó la atención, porque, bueno, de siempre me ha gustado mucho, ¿sabes? Toda esta parte como más trascendente, ¿sabes? Como profundizar más en los usuarios, en los hábitos, o sea, esa parte de la publicidad, ¿no? En las decisiones de diseño y en las decisiones, sí. Eso es, Porque te iba a preguntar, el comportamiento, del claro, behavioral. ¿hasta qué punto llegas en tema pantallas UI? O sea, entiendo que tú eres full UX, es lo que más te gusta, la parte de investigación, toda la parte de pues, intentar entender las decisiones de diseño, la parte más antropológica, por así decirlo, que a mí es la que más me gusta del diseño con diferencia. O sea, yo sé que en general en los bootcamps sí que suele haber mucha parte de visual, porque al final muchas veces es más fácil como meterte en la parte visual, porque al final un portfolio, esto voy a abrir un melón, pero el tema del portfolio para mí es un tema porque digo, vale, en la parte de UI sí que es verdad que tienes como aplicaciones que hayas hecho, diseños y enseñas eso, vale, pero cuando es una parte mucho más antropológica, mucho más de diseño de decisiones, de por qué se hacen las cosas de cierta manera, de las necesidades de los usuarios, muchas veces entre que no sabes qué contar, entre que hay veces que no puedes contar ciertas cosas por confidencialidad. Entonces, se queda como muy flojo el tema del portfolio. ¿Tú cómo gestionas la parte de un portfolio? Aunque, bueno, cada vez es verdad que yo estoy mandando menos. Yo hace 10 años mandaba muchísimos portfolios y ahora mismo es más conocer a la persona y te hacen ciertas preguntas en entrevistas. Bueno, que yo soy freelance, ¿no? O sea, no lo sé muy bien, pero que en las entrevistas antes era mucho más importante el portfolio y ahora a nivel diseño estratégico es verdad que está como más calmado en ese sentido y bueno, te hacen preguntas de cómo resolverías cierto reto o más te ponen una prueba, pero la parte del portfolio, ¿cómo la abordas? Porque es que me parece súper complicado y todos los diseñadores estratégicos o de UX les pregunto lo mismo porque me parece súper difícil. Es un tema complicado y candente en mi caso porque precisamente ahora estoy abordando o sea, replanteando el portfolio con todo este tema del bytecoding y tal, pues para añadir ahí un poco de habilidades y tal, pues estoy precisamente con ello. Es un tema muy complicado. ¿Por qué? Principalmente por el tema de confidencialidad, lo que has dicho tú, porque hay cosas que tienes que guardar, porque no puedes plasmarlo todo, porque además, bueno, pues es que tienes un tiempo muy limitado para transmitir y llamar la atención de la persona que lo está revisando o de la máquina que lo esté analizando Revisando. en un momento dado, ¿sabes? Que en esas estamos también ahora con la IA, tremendo tema. Entonces, No te creas que te libras. Esto es un tema recurrente en todos mis podcasts. Luego vamos a la IA. Tira. seguro. Entonces, bueno, abordarlo al final es abordarlo, pues como todo, también en el diseño de producto tienes que satisfacer al usuario, pero tienes que satisfacer a la parte tecnológica, stakeholders, ser realista. Es un trabajazo, la verdad, el hacer un portfolio bueno que transmita es complicado, ¿vale?
pero al final también es un poco ensayo-error. O sea, yo también, al final lo hablaba con un amigo, el portfolio tiene que ser algo vivo. Entonces, bueno, pues yo lo envío, o sea, lo utilizo, lo envío y si funciona fenomenal y si no funciona, itero y sigo mejorándolo constantemente, ¿no? Y es un poco el punto en el que estoy, de hecho. Entonces, se trata un poco de intentar eso. Un poco para mí el esquema básico es hacerlo lo suficientemente concreto y escueto, ¿vale? Para no desbordar de información a una persona, pero contar lo que le pueda interesar o la parte más interesante y nadar y guardar la ropa. O sea, contártelo, pero contarlo cumpliendo con las necesidades de la Claro. privacidad, ¿no? Y en cuanto a confidencialidad, ¿eres de los que intentan meter la empresa? Porque yo, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes quizás en los que he estado eran con IFEMA, claro. Tú empiezas a decir, bueno, pues una empresa del sector ferial y es que literalmente tienes dos empresas en España, o sea, es absurdo, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues nada, pues del sector ferial, ¿sabes? Que cada Eso. uno saque conclusiones. O sea, hay cuestiones obvias que creo que es un poco, bueno, o sea, si quieres cumplirlo a rajatabla, pues lo puedes hacer de todas maneras. No, yo creo que por decir un nombre de una empresa no hay absolutamente ningún problema. Lo que no puedes dar a lo mejor son detalles internos de Claro, funcionamiento o de, ¿no? De este tipo de cosas, pero decir el nombre de una empresa, en principio, bueno. a no ser que seas un, ¿sabes? No sé, que seas un espía, Ya, no, no es el caso. no puedes hablar del MI5, de, Claro. no sé, pero ¿Qué iba a decir? En cuanto al trabajo en general, o sea, creo que tengo la información, pero bueno, ¿has trabajado por cuenta ajena o por cuenta propia? Porque también hemos estado hablando últimamente del tema del falso autónomo. Cuéntame un poco eso y cuál es tu posición, cuál es tu mentalidad y qué opinas de todo este tema. Yo he trabajado de muchas maneras, o sea, en muchos formatos y bueno, y yo precisamente ahora mismo estoy buscando más por cuenta ajena, ¿no? Por experiencias que he tenido anteriores, principalmente en el sector audiovisual, etcétera. Sobre todo, bueno, pues busco un poco el tener un pequeño colchón, un paracaídas de alguna manera, ¿no? El no estar absolutamente vendido, porque yo pienso en el tema de la pandemia, etcétera, y ostras, conozco mucha gente que ha estado de autónomo y que lo ha pasado fatal en esos momentos por muchas ayudas que hubiera o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo ahí busco un poco de colchón en ese sentido. Pero bueno, cada uno, o sea, realmente son modelos de negocio, nunca mejor dicho, o sea, en el sentido de, a mí me parece muy válido y muy valiente, como todas las personas que os lanzáis, porque sois unas valientes. Y bueno, pues de alguna manera es buscar pues lo que no el colchón que no te aporta o no te da a lo mejor el trabajar por cuenta ajena, encontrarlo tú misma desde el trabajo de autónomo, de freelance, etcétera. Y bueno, a mí lo de, bueno, el falso autónomo, bueno, pues depende, claro. Yo entiendo que hay empresas extranjeras, a lo mejor, pues que por X cuestiones prefieren utilizar ese modelo de freelance en un momento dado, no de falso autónomo, pero creo que al final es una decisión también del trabajador, del profesional, decidir si, bueno, pues eso es temporal. Oye, pues mira, me han ofrecido una empresa, se está estableciendo y hasta que no tengan una
estructura empresarial en mi país o en donde sea, pues tengo que trabajar como freelance, como autónomo. Bueno, pues si lo compensan de alguna manera, pues lo veo fenomenal. Que se alarga la situación y se plantea si continuar o no, pues ahí es la decisión del profesional también en un momento dado. Oye, pues sí, me conviene seguir en esta estructura o no, quiero llegar a tal, pues el negociarlo con las empresas también en un momento dado. Siempre un poco respetando, buscando esa igualdad que en realidad es un poco ficticia, y tú Sí. lo sabes, pero buscando ese equilibrio, ¿no? De, bueno, jolín, al final también creo que una buena empresa, igual que un buen manager bueno, va a saber valorar lo que tú estás aportando como profesional a su negocio, a su cultura y a su empresa. Y creo, bueno, pues que ahí demuestran muchas empresas si, bueno, pues si tienen madurez y tienen un enfoque más humanista o bueno, siempre teniendo en cuenta que son empresas y que al final el capital es el Al capital. final cada uno, eso, justo iba a abrir, bueno, dos melones. Uno, el tema del postureo laboral, corporativismo y todo este rollo, ahora hablamos de esto bien. Vale. Y esta, como es más corta, te la hago ahora también. El tema del diseño, bueno, es más corta, puede ser más corta, no lo sabemos. El tema del diseño, ¿cómo lo ves ahora mismo en cuanto a estructuras de freelance y tal? Porque es verdad que yo conozco varias empresas que han tenido bastantes problemas, que ha habido muchos despidos, que ha habido bastantes empresas de diseño que han cerrado, que están en un momento un poco regular, equipos de diseño que se han desestructurado. No sé si la IA tiene que ver, ya estamos metiendo la cuña de la IA, pero es verdad que ha pasado. Entonces, me gustaría saber qué es lo que estás viendo tú en el mundo del diseño en cuanto a estructuras, en cuanto a empresas que, pues, conozco amigas que tienen empresas más pequeñitas que igual eran 10 personas y han pasado a ser 3 de repente, cosas que están pasando, equipos de diseño bastante grandes en empresas grandes que se están reestructurando y dividiéndose entre 7. O sea, cuéntame cómo estás viendo ese tema, porque es un tema también que suelo hablar recurrentemente con los diseñadores y creo que pasan cosas. Cuéntanos. Pasan muchas cosas, pero bueno. A mí precisamente esto me toca directamente, como, bueno, off the record tú ya sabes. Bueno, o sea, ¿cómo plantear esto? O sea, yo en mi último puesto, bueno, pues hubo una reestructuración, hubo un ERE por causas económicas, pero bueno, pues de alguna forma ha salido a relucir un poco el tema de la IA porque, bueno, pues de alguna manera una de las justificaciones o de, bueno, no, o de los motivos o de, no sé cómo llamarlo, es Uno de los factores, sí. uno de los factores, sí, gracias, es el tema de la IA, pues porque, bueno, esta empresa, la directiva de esta empresa, pues un poco planteaba que la IA iba a poder hacer mi trabajo y el de los compañeros que se marchaban, ¿vale? Que nos invitaron a Ay, marcharnos, ¿vale? Entonces, eso demuestra fuertemente la madurez en cuanto a diseño, ¿vale? En cuanto a diseño, muestra diseño y desarrollo, ¿vale? Muestra un poco la madurez que tienen las empresas. Y esto en el gremio, en el entorno UX, se habla muchísimo de la madurez de las empresas, en el diseño, de los estadios, etcétera. Yo la verdad es que pensaba en su momento que había más madurez de la que realmente se demostró con este movimiento, etcétera. Pero bueno, también había cuestiones económicas que esas, pues bueno, son indiscutibles en un momento dado. Pero bueno, las grandes empresas
creo que lo que están haciendo es reestructurar, ¿vale? Sin desechar. Digamos que porque lo estoy viendo, porque he asistido a algunas conversaciones y algunas charlas con CEOs de empresas y de agencias de diseño, etcétera, con Hugo Giralt de Coquelin, por ejemplo, que me parece un comunicador fantástico, brutal. Y tuvimos una charla allí, bueno, nos dio una charla y pudimos terminar de hablar un poquito con él y tal, y se nos alargó aquello como 2 horas y pico, o sea, una fantasía, porque daba gusto estar ahí con él, ¿no? Y un poco él lo que nos transmitía desde el otro lado del charco es que los CEOs son conscientes, los CEOs saben que no se pueden deshacer de los humanos, ni siquiera de los juniors, digamos, que los juniors son los que alimentan la estructura empresarial, digamos, que tú necesitas juniors que crezcan contigo, ¿no? Y crezcan con el mercado para que ellos luego te ayuden a manejar y a gestionar los recursos, ¿no? Y si no tienen conocimientos previos, ¿qué vas a hacer? Y la IA no los puede sustituir. La IA creo que es una herramienta brutal, maravillosa, pero Quiero no. hacerte esa pregunta ahora. La Sí. IA, ¿cuánto la usas? ¿Para qué la usas? ¿Y cómo crees que nos puede ayudar a los perfiles más pues, antropológicos del diseño dentro de nuestro trabajo? Porque es verdad que yo, creyendo que no nos puede sustituir, creo que nos puede facilitar la vida. Pero, en mi opinión, esa forma de facilitar la vida es más como para optimizar el tiempo y hacer una mejor investigación que para que sustituya a perfiles de diseño como tal, que creo que especialmente en nuestra parte más antropológica es súper importante que haya personas y no esté una máquina detrás haciéndote una entrevista porque me parece absurdo. Entonces, ¿cuál es el uso que tú le das? ¿Cómo proyectas el diseño más estratégico, antropológico, UX con la IA? ¿Cómo lo ves? Y luego vuelvo al corporativismo, que no me olvido. Eso lo tenemos que hablar. Vale. Y el positivo. Nada, yo actualmente, por ejemplo, estoy con esa parte del vibe coding, ¿no? Bastante metido. Llevo ya como, bueno, unas cuantas jornadas ya dedicándome a eso. Y trasteando, anteriormente estuve con Make, aprendiendo a hacer automatizaciones, estuve trasteando también con generativas, con LLMs, para también apoyándome en las automatizaciones, o sea, para generar las respuestas y los contenidos necesarios para esas automatizaciones. Ando tocando todo, ¿no? Y cogiendo, digamos, una visión general para por lo menos saber un poco de qué se habla y en un momento dado ver cuál es la parte donde hay que profundizar más. Porque, y esto también es algo súper comentado en el gremio, ¿no? Y entre compañeros, etcétera, que es que como que estamos viviendo una oleada y de hecho hace un rato estaba leyendo un artículo en LinkedIn al respecto de esto, que es como que diseñadores y researchers somos como los que la visión más negativa de la IA estamos viendo últimamente y además los que más cansados de eso estamos, porque estamos un poco, y era, o sea, relacionaba con sentimientos, ¿no? Como que los diseñadores y los researchers están abrumados, cansados, ¿sabes? Como tal, Qué porque guapa. es una oleada de herramientas, una oleada de nuevas técnicas, o sea, que es humanamente imposible poder absorber esto. Entonces, y hablaba con otro compañero también del FOMO y no recuerdo ahora cómo se llamaba, el Fear of Missing Out y el miedo a no encontrar o no seleccionar la herramienta o con qué Adecuada para justo eso, sí. Eso nos pasa, porque es como que yo, esto lo hablo mucho con muchos diseñadores y digo, es que me encanta que la IA nos facilite muchas cosas, pero tú vas a una charla
Y me acuerdo, por ejemplo, y fue hace como un año así, Dani Saltarén que empezó a decir, no, pues esta para esto concreto, esta para esto concreto, y es la de, pero es que ¿cuánto tiempo tienes que dedicar para seleccionar 47 IAs para cada cosa concreta, específica? Que me parece muy bien que a ti te funcione eso, pero yo casi prefiero tener 2 o 3 y tirar con eso y ya seguir y enseñarles a IA y como que centrarme en un par en vez de estar investigando todo el rato las novedades y las cosas nuevas que salen porque dices que vas a estar todo el día con eso. Si es que yo entiendo que la IA está para ayudar, que son herramientas y todo lo que tú quieras, pero hay 3.000 millones. O sea, es como cuando tienes el FigJam, el Miro, el no sé qué. O sea, dices, si es que es lo mismo pero en otro entorno. Vale, pues es verdad que el FigJam al estar integrado en Figma como que muchas veces es práctico y todo lo que tú quieras muy bien. Pero, joder, si he trabajado toda la vida en Miro y me va bien en Miro, si es que voy a hacer lo mismo al final. Es verdad que cada una tiene sus ventajas, pero lo que no puedes hacer es estar pagando 45 suscripciones a todo porque al final usas 3, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un tema recurrente y muchos diseñadores sí que estamos un poco, que nos estamos empezando a saturar. O sea, no podemos tener 37 herramientas para todo porque es que no es viable. O sea, es un cuadro eso. Efectivamente. Entonces, O sea, ese es el punto un poco, ¿no? Yo creo que es más, o sea, es mi enfoque. Sí que estoy aprendiendo a utilizar ciertas herramientas para poder plasmar lo que quiero, pero creo que es ahora mismo más humano y más gestionable el coger una visión global y, y aprender por dónde van las tendencias y no perderte, pero es que es imposible gestionar todo eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se hace lo que humano, porque tenemos derecho a vivir también en un momento dado, me refiero, o sea, yo quiero estar al día de todo, pero no sé, necesito cocinar, ¿sabes? en general, ¿qué cosas? Ir de casa, hacer algo de deporte, no sé, ¿sabes? Pues eso, que no podemos dedicar las 12 o 16 horas al día que estamos despiertos al diseño, ¿no? Y a las nuevas tendencias. Entonces llega un punto en el que es necesario que nosotros también no sé, nos relajemos, nos tranquilicemos, porque, bueno, esto lo hablaba con Ichi, con Iciar San Vicente, que, bueno, esto da un poco la sensación, igual de que otras irrupciones de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas, pues esto va a ser un periodo de 2, 3 años en el que va a ser un bombardeo y que finalmente se estabilizará y que podremos coger de nuevo las riendas de nuestras vidas, Eso ¿no? es. Sí, o sea, todos los diseñadores decimos que ahora es una pausa técnica extraña de 2, 3 años. O sea, todos estamos más o menos de acuerdo en eso. En cuanto a laboralmente lo que te aporta, ¿para qué usas la IA ahora mismo como UX designer? En plan, en tu día a día. El tema de prototipado me parece súper potente. Prototipado, ¿eh? No hablamos, o sea, yo igual que creo que no es positivo y no es justo que me sustituyan por una IA, creo que a un desarrollador tampoco. Entonces, yo creo que me puede ayudar a plasmar algo que un desarrollador luego aterrice totalmente, ¿no? y que asiente. Como para un primer contacto, ¿no? En más que, o sea, Sí, para un maquetado, un prototipado, mira, esta es la idea, ¿no? Global, y de ahí que incluso, oye, que la IA adelanta ya cierto trabajo y puede servir incluso para la trampa porque esa creo que es otro melón que no sé si deberíamos de abrir ahora, pero la trampa de la productividad con la IA y todo este rollo. Bueno, pues si puede ir allanando algo de camino, pues fenomenal. Y darle algo de trabajo ya cribado a un desarrollador, estupendo. Pero bueno, eso, que siempre creo que el factor humano es especialmente, claro, en la parte más antropológica de investigación. Mm. ¿Qué te iba a decir? Volvamos ahora a la pregunta de antes del corporativismo y el postureo laboral.
este es un melón que abrimos el otro día cuando nos vimos en persona Mm. y creo que es algo que hay que abrir, porque es verdad que parece que trabajar para la empresa Kunchinflun en el proyecto Patata te hace más guay y todo estupendo y que todo el postureo maravilloso de la consultora y a ver, es verdad que hay veces que muy bien, pero yo soy fiel defensora, o sea, de hecho yo dimití de una consultora para hacerme freelance porque yo he visto muchas veces que al final te terminas atascando, pero como estás en un proyecto con parece que eres mucho más guay. Eso, o sea, cortemos porque realmente no, o sea, al final yo a día de hoy, siendo lo que fui, estoy mucho más de acuerdo con unos estudios pequeños, con sus proyectos humildes, que hacen cosas que realmente tienen impacto y que realmente son cosas que sirven para algo. O sea, yo de repente me vi que llevaba año y medio estancada en un puesto que llevaba año y medio haciendo lo mismo, sin más responsabilidad de nada, sin subida de ningún tipo de nada, estaba como atascada. Pero claro, como estabas en la empresa Kunchinflun, pues parece que es mucho mejor todo. Entonces, esto es un melón que quiero abrir contigo y la opinión que tienes sobre todo esto, que ya lo hablamos el otro día, pero ahora delante de cámaras. Vamos a ver. Bueno, eh, yo creo que, o sea, sinceramente, hay que, o sea, a ver, ¿cómo planteo esto? Es muy positivo y completamente lógico sentirse orgulloso de pertenecer a una empresa en tanto en cuanto esa empresa nos aporte también a nosotros. O sea, en el sentido de, si yo estoy en una empresa participando de proyectos súper interesantes que han confiado en mí para llevar a cabo X proyectos. Y son proyectos interesantes, son proyectos que a mí me aportan también, no solo económicamente, sino a nivel de aprendizaje, que esto es otra cosa que hablamos muchísimo los diseñadores, ¿no? El aprendizaje constante es súper importante. Pero claro, bueno, esto es otro melón que no voy a abrir ahora. El aprendizaje constante. Pero eso es, si una empresa me aporta esos proyectos, me aporta ese interés, ¿no? Personal, ese aprendizaje. Y además respeta, porque pues tiene su mayor o menor nivel de madurez, ¿no? Pero por lo menos muestra un respeto hacia mi trabajo y hacia mi mindset, ¿no? Y las cosas que yo aporto o trato de aportar también. Creo que o sea, es lógico, vamos, me parece básico el sentirse orgulloso, ¿no? De formar parte de una estructura, de una empresa o de un proyecto en un momento dado. Otra cuestión es que a lo mejor, pues de repente, pues oye, no, pues estoy en una empresa que o no está respetando mi trabajo o no me está aportando o no estamos haciendo proyectos interesantes o ni siquiera a lo mejor se lo plantean, no tienen intención de. Entonces, pues ahí entiendo pues que pues no te sientas. Félix, chavales de 23 años, trajeados, trabajando 16 horas al día. Tienen mucha energía, sí, o sea, tienen mucha energía. Yo lo que pasa que es un poco lo que digo. También, conforme vas cogiendo experiencia, oye, y hay gente de todas las edades que le gusta eso y me parece súper loable. Yo, igual que comentaba antes, tengo que una vida Vivir. personal, ¿vale? O sea, la conciliación no solo es porque tengas hijos, creo. Todo el mundo merecemos poder conciliar con nuestra vida personal. Tenemos familia, tenemos amigos y tenemos que cuidar de nosotros mismos también en un momento dado, ¿no? Y creo que eso también, el que no entienda eso, es complicado llegar a un entendimiento, un acuerdo, ¿no?
pero eso, pues me parecen unos valientes también, oye, pues, y hay gente que lo disfruta. Yo como tengo una vida personal, o sea, bastante intensa y le doy un valor, fuera, me refiero fuera, porque hay mucha gente que al final termina relacionándose también y forman, digamos, su vida en torno al trabajo. Y si estas personas... Respetamos todas las culturas, pero no estamos de acuerdo. Eso es lo que yo siempre digo. Yo respeto todas las culturas. Cada uno que haga lo que quiera. Es verdad que nosotros lo hemos hablado muchas veces y yo, por ejemplo, uno de los motivos por los que no me metí más o no seguí más tiempo en ese tipo de empresa es porque yo sentía que lo que aportaba era patata, se exigía que yo estuviera 2.000 millones de horas, se exigía que yo estuviera el fin de semana y se exigían ciertas cosas que para mí es como, lo siento, pero, o sea, me tienes que pagar el sueldo de 7 personas de aquí para que yo un fin de semana decida dedicarlo a terminar tu documento. Yo no opero a corazón abierto, o sea, para mí eso es clave y, joder, hay cosas que sí son urgentes y hay cosas que son más prioritarias, pero, por ejemplo, en diseño, pues chicos, si tienes que retrasar una semana una entrega, pues lo siento muchísimo, o sea, no se va a morir nadie, no pasa nada. Obviamente hay cosas y cosas, hay ciertos niveles de importancia dentro de la importancia tirando a baja que tiene esto, pero vamos, que hay muchas empresas de consultoría que parece que, perdón, que parece que te den fruta del trabajo, que puedas ir con la ropa que quieras a la oficina, ya hace como que sea súper atractiva su oferta, porque claro, porque como estás trabajando para la empresa Punchinflun en un proyecto super chachi piruli, pues sinceramente igual me aporta más ser freelance y estar con pantuflas Manoli, que no lo sé, ¿eh? O sea, yo he cambiado mucho de mentalidad, porque yo al principio sí que era de este tipo, o sea, no te diré de estas trajeadas de las Big Four, pero sí que era una persona pues que estaba más dispuesta a ese tipo de cosas. Luego te cambia la vida, priorizas diferente y me parece muy bien, pero yo respeto todas las culturas, la mía es otra. O sea, ya está. Claro, claro. Pero bueno, al final es que tu relación con las empresas o sea, al final es una relación, es un contrato, digamos, ¿no? O sea, yo te dedico X horas de mi trabajo, porque, o sea, yo voy a una empresa a trabajar, yo no voy a rascarme la barriga, yo voy a aportar para que ellos me aporten lo que hemos coincidido, ¿no? Acordado en aportar cada uno. Y ya está. Y entonces, bueno, pues si pues eso, muchas veces si no están bien establecidos los límites bueno, o buscan otro tipo de perfil, pues bueno, pues hay que ahí negociar las cosas de alguna forma, ¿no? Pero yo te entiendo perfectamente porque, pues eso, todos con más juventud tenemos más empuje y al final, bueno, pues nos echamos a las espaldas lo que haga falta, pero claro, llega a puntos en la vida de las personas en las que de repente tienes que priorizar y hay gente que prioriza para un lado y hay gente que prioriza para el otro y ya está. O sea, si no hubiera gente con tanta dedicación al curro, creo que las empresas y los proyectos, y no solo los proyectos laborales, sino de investigación científica, o sea, de un montón de deporte y de un montón de cosas, o sea, no se alcanzarían los niveles que se alcanzan, ¿sabes? Porque hay gente que tiene una dedicación absoluta. Y bueno, pues es su decisión, pero no todo el mundo puede dedicar absolutamente todo su tiempo y su energía a ciertas cosas. Entonces eso creo también hay que respetarlo y hay que llegar a acuerdos con todo eso a nivel empresarial o lo que sea. Bueno. Esto parece que no está relacionado, pero en mi cabeza se han hilado cosas. ¿Qué es lo que más te gusta del diseño y cuáles son los sectores en los que más te gusta trabajar? Sí, es que te suelto cada una, soy consciente, pero ya sabes que, bueno, funciona así mi cabeza. Ha hilado cosas y digo, ¿qué es lo que más te gusta del diseño? Porque es verdad que, o sea, te voy a decir lo mío, para intentar ver a ver si te inspira. Yo para mí, lo que más me gusta es que
aprendo de un montón de cosas diferentes y que cada proyecto es diferente. O sea, está muy bien estar en una empresa y trabajar para BBV, para trabajar para, yo que sé, cualquier empresa, pero es que si puedo estar en 37 sectores y aprender un poco de cada cosa, a mí es que el rock and roll me encanta en ese sentido. Entonces, es lo que más me gusta. Investigar, pues eso, un proyecto con, de repente, Repsol. A los 2 días que estás metida en algo con Bancolombia, de repente. Después con, yo qué sé, con IBM, de repente. O sea, ese movimiento de aprender un poco de cada sector y ver por dentro cómo funciona cada una de las empresas es lo que más me gusta de la parte, de esta parte del diseño, porque al final entiendo que si estás metido más en diseño visual, estás mucho más metido en tendencias, pero no te metes tanto como en cada sector a nivel investigación. Igual es que soy muy cotilla, no lo sé, pero me gusta mucho meterme como en los entresijos de todas las empresas, de ver diferentes sectores, de ver cómo se hace en banca, ver cómo se hace en el negocio ferial o sector ferial, ver cómo se hace en moda, o sea, es como que intentar ver todos los procesos, funcionamiento de todo por dentro de un montón de tipos de empresas diferentes. A mí es lo que más me gusta el diseño. Bueno, de la parte estratégica como tal del diseño. Eh, yo coincido contigo. Me gusta que siempre aprendes, o sea, de cuestiones distintas, de sectores distintos, aprender cosas de cada uno y el investigar y... O sea, mira, pues eso, esa parte de entender cómo funciona el mundo de las instituciones feriales o el mundo de el motor o el mundo de las telecomunicaciones o de tal, me parece una parte súper agradecida precisamente por todo lo que absorbes. Y luego, o sea, hay una parte que me gusta, o sea, además venía pensándolo hace poco. Es una, o sea, se habla mucho o sea, bueno, pues ¿a qué te dedicas? Pues diseño de producto, al SaaS, o me dedico al B2C, y yo lo pensaba y he tenido oportunidad de dedicarme en parte a ello, y a mí hay una parte que me gusta mucho que es el B2B, pero, o sea, digamos que el B2C, el business to customer, busca más la conversión, a lo mejor, o está como más enfocada a la conversión. Lo que me gusta del B2B, de generar herramientas para usuarios, ¿no? No es tanto la conversión, sino, claro, es el tema de facilitarle el trabajo a otras personas. Y a mí eso me chifla, porque esto además es una fricada, que te voy a contar yo aquí ahora, ya le he contado en un par de entrevistas también, porque me sale así, y es que a mí en el audiovisual yo me dedicaba a la producción, ¿vale? Que es un poco la parte de organización, gestión, ¿vale? De recursos, o sea, de equipos humanos y de equipos materiales, logística, toda esta parte, ¿no? Y a mí me gustaba porque esa organización al final requería de entender cómo funciona un rodaje, tener la planificación y saber qué va a hacer falta en cada uno de los momentos para poder planificarlo y organizarlo y que todo esté on time, ¿sabes? Y con todas las cantidades necesarias, ya sea material de cámara o un catering o transporte para el equipo o lo que sea, ¿no? Y entonces es como entender cómo fluye, cómo rueda ese rodaje para plasmarlo todo y entonces poder ayudar a mis compañeros a que su trabajo salga de la manera adecuada, ¿no? Y ese... Yo también soy fan de procesos, Félix. Entiendo perfectamente lo que dices. Momento procesos, a mí me encanta. Prosigue. Perdón, que te he cortado. Nada, no, eso. Entonces es un poco en el B2B el poder desarrollar una herramienta siempre que puedas entrevistar y puedas investigar cómo funciona y tener información real de cuáles son las necesidades del usuario, etcétera,
me parece súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque buscas al final de alguna forma el ayudar a una persona a hacer mejor, más fácil su trabajo. Y así es igual en el B2C, ¿no? Pero el B2C siempre es como que está más enfocado a la conversión, ¿no? A eso Más de tirando a marketing, por así decirlo. el Sí, marketing, sí. Y el el B2B es B2B más. es un poco más como, vale, ¿qué necesita la industria o qué necesita tal para mejorar su proceso? Y eso es lo que más me atrae del B2B. Luego, claro, por eso digo que hace falta investigación y incluso el behavioral, ¿sabes? Que es una cosa también pues, que yo he investigado ahí, he tocado, he hecho mis cursos y tal. El behavioral aplicado al B2B. O sea, como la mente de un usuario, de qué manera puedo aplicar el behavioral para mejorarlo, ¿no? Y eso me parece súper interesante, aunque la mayoría de las veces no se consigue poder aplicarlo pues por tiempos, por recursos económicos o por información o entrevistas de usuarios o lo que sea. Pero bueno, ese es un poco el punto. Hay muchas veces que a mí me hace gracia, sobre todo como freelance, que me empiezan y me dicen, vale, pues quiero hacer esto, estos son los tiempos. Y es como, si es una empresa, una consultora que ya conoce el sector, sí que los tiempos están como muy adecuados. Pero me acuerdo de un proyecto que querían que hiciéramos como, es que una barbaridad, todos los procesos de compra, venta, de funcionamiento interno de la empresa en como súper poco tiempo, tipo todos los journeys en 3 meses. Y es como, es que en 3 meses te hago tres, ¿sabes? Maximísimo. Es como la gente no entiende lo que hay detrás y muchas veces me hace gracia que, especialmente como freelance, tenemos que justificar mucho el trabajo en el sentido de tienes que ver mi Miro lleno de cosas o mi Figjam lleno de cosas para que entiendas que llevo literalmente 3 semanas investigando esto. O sea, la conclusión de 10 diapositivas que te he enviado salen de todo esto, ¿sabes? Entonces, a veces es difícil porque hay veces que hay clientes que no se confían mucho y necesitas enseñarle como tus entresijos mentales de todo lo que has hilado para sacarle una presentación con las tendencias tal y, joder, luego entras a un Miro o a un Filiam nuestro que es como, es que de verdad que tengo todo, o sea, y me he hecho no sé cuántas entrevistas, me he hecho no sé cuántas encuestas, tengo un montón de datos, he hecho investigación de investigar tu competencia, o sea, hay un montón de información que termina en un documento. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo como freelance, es muy difícil de vender eso porque dices, claro, es que yo te voy a entregar un documento de 15 diapositivas y hay veces que esas 15 diapositivas parece que las haces en 10 minutos, en una semana y ya está. Y si trabajo con, pues eso, no a través de una consultora, porque muchas veces sí que trabajo más a través de una consultora, eso es más fácil, porque ya saben que están contratando, pero si te contratan a ti como tal, es como les cuesta entender los tiempos que lleva todo. Entonces, a veces nos da un poco de miedo, sobre todo a los freelance, la parte de la IA, porque dices, es que te vas a creer que yo voy a meter aquí 7 cosas y la IA te va a contar todo. Y es que es verdad que, aunque yo muchas veces la use para investigación, no voy a negarlo porque todos lo usamos, lo que haces es tú filtrar todo, revisar que todo esté bien. Hay veces que estás buscando referencias en Latinoamérica y te manda 7 proyectos de Estados Unidos y dices que muy bien, pero no aplica a nivel mercado ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado con las referencias, hay que filtrar, hay que saber qué coger, qué no coger y al final eso todo requiere tiempo y como freelance muchas veces es muy difícil de explicar. Es verdad que si es pues eso, una empresa que te ha contratado como subcontratada o lo que sea, es mucho más fácil de gestionar, pero si te viene un cliente muchas veces es como, bueno, pues esto me lleva a mí 3 meses y te crees que son 10 minutos, es lo que hay, ¿sabes? Entonces es difícil. Pero tengo que decir que yo pues creo que es un trabajo súper bonito. Aparte de que creo que el diseño es absolutamente todo, yo soy de las fieles defensoras que todo el arte es diseño, que todos los artistas son diseñadores, que cada cosa que existe en el mundo está diseñada, entonces todo es diseño, para mí todo es diseño, yo estoy obsesionada. O sea, tengo 2.000 millones de libros de diseño, en plan, aquí todo, y todo es diseño. Todo lo que se cree, aunque sea una marca que lo ha hecho a su forma, pero ya lo has diseñado, o sea, todo es diseño. Entonces, bueno, pues estoy completamente obsesionada. También soy mítica persona que está obsesionada con las tipografías, con los logos y así, o sea, cada vez que voy por la calle y veo un logo que ha cambiado algo, como que me voy fijando en un montón de cosas así y yo creo que
es gracioso ser una full diseñadora, porque yo siento que a pesar de que me dedique a la parte estratégica, me siento full diseñadora en ese sentido, que dices, no, porque toda la parte de los logos, la parte de tipografías, la parte del arte, o sea, yo, por ejemplo, tú entras a mi LinkedIn y dices, esta señora, o sea, está cucu de la cabeza. Muchas veces, de repente me pongo a hablar de David Bowie, que diseñó no sé qué, o de que Rosalía, o sea, para mí todo es diseño. Entonces, bueno, pues quería un poco cerrar con esta opinión y conclusión del diseño, porque creo que literal es así. Y te voy a hacer las maravillosas 3 preguntas que ya te he adelantado que hago siempre, para que conozcan más un poco a Félix de verdad, no Félix diseñador. De todas formas, me quedo con ganas de más y esto va a seguir en privado. Y igual en público te vuelvo a engañar en algún momento, no descarto nada. Yo encantado. Sí. Pero bueno, te voy a hacer las 3 preguntas que creo que son guays para conocer siempre a la gente que está aquí. Primero, recomienda serie, película, algo. Esto es curiosidad mía personal y porque creo que puedes conocer a una persona con esta pregunta. Pero bueno, prosigue. Dime, serie, peli, algo. ¡Ostras! A ver, pues es que me pillas porque no me he preparado esto, pero... peli o serie. Mira, no sé, bueno, pues por abogar un poco, ¿no? En el producto nacional español. Una serie así bastante... Me ha parecido muy divertida. Que se llama Cochinas. O sea, sin ánimo de nada, o sea, un poco evitando la trascendencia, ¿no? No, pues te voy a decir algo ahí súper trascendente, pues no, es una serie que me parece muy graciosa, me he reído bastante con ella y bueno, y al final es una serie española, que aquí en España también sabemos hacer series de ficción y de comedia muy guays y bueno, pues ahí está en Prime, creo, ahora mismo. Si no Lo voy a buscar, lo apunto. Es que este es cotilleo para que yo tenga series y para que tenga contenido para ver yo, o sea, no te voy a engañar. Pero estas dos sí que son más para conocer a la persona. Primero no, segundo, recomienda un libro de diseño o no, lo que quieras. Vale, pues mira, estoy terminándome ahora. Bueno, pues por mencionar un clásico, ¿vale? Pero que está súper en boga ahora mismo, de manera hasta alarmante un poco, que es 1984 de George Orwell. Vale. Como un señor que escribió esto o sea, en los años 40 del siglo pasado, y ya han pasado 80 años y sigue vigente todo el mundo que se montó en la cabeza. O sea, bueno, es brutal. O sea, me flipa. Este sí que ves, igual que la serie no es trascendente, ¿vale? Este libro es súper trascendente. Así sabes que estás como en una cosa y en la otra. Eso es que da mucha información en tus preguntas. Me Estamos encanta. a las jajas y a la trascendencia Claro, espiritual. como debe ser. Bueno, contestaría parecido, en plan, una así de jajas y otra en plan más intensa. ¿Qué iba a decir? Y Y lo luego, siguiente, bueno, y te iba a decir otra, bueno, que estoy deseando leerme lo que lo recomendó hace poquito Chris Busquets, de UI from Mars. No sé si conoces ahí, sí. seguro que sí. Pues recomendó el de Ruined by Design, que es como la mirada introspectiva de los diseñadores, ¿no? De cómo, de asumir, ¿no? Un poco que, como tú dices, todo es diseño y como todo es diseño, tenemos una responsabilidad, ¿sabes? En lo que hacemos y en que deberíamos de hacer las cosas lo mejor posible, etcétera. Y estoy deseando leérmelo, o sea, cuando termine el otro me lo voy a leer porque tiene un pintón increíble.
eso es un libro que me quiero leer, sí. Mm. Ya lo vi en Chris y es un libro que quiero leer. Así Pues que a tope con me, ese me libro. llegó el viernes pasado y estoy deseando leérmelo. Y Así. última pregunta. Esta es súper intensa, pero es que me parece que conoces mucho a la persona. ¿Con quién cenarías vivo o muerto? Es una locura de pregunta, pero bueno, yo es que confío en que esto te da mucha información de la persona que tienes delante, así que me gusta esta pregunta mucho. Pues mira, es que lo has mencionado antes, o sea, te voy a dar dos, ¿vale? Uno vivo y uno muerto, Venga, ¿vale? vale. Eh, vivo, porque me parece, además esto lo hablaba con Ichi bueno, lo hablaba en el bootcamp en su Uf, momento. fácil. Vivo, me encantaría cenar con Don Norman. O sea, Es me parece una un... persona entrañable, o sea, al final es la figura pública, ¿no? Que lo que le conoces y lo que lees y tal, ¿no? Pero me parece un señor entrañable con un, ¿sabes? Con un rollo, pues un poco en esa, ¿sabes? Como de la responsabilidad del diseño, ¿sabes? Esa parte me chifla, ¿no? Ese enfoque que tiene él como de la trascendencia de la humanidad, ¿sabes? Me parece brutal. Me parece una figura increíble. Y me iría a cenar un día con Don Norman. Y muerto, lo has mencionado antes, porque me parece un diseñador de la hostia, con David Bowie. O sea, sería maravilloso poder cenar un día con esa persona. Reserva para tres, porque yo a esa cena quiero ir. Una de mis respuestas es David Bowie. Yo, o sea, así te lo cuento, que no sé si lo he contado en otras, pero bueno, yo tengo dos ramas. La parte musical, que es una de mis pasiones también, que sería Freddie Mercury o David Bowie, o los dos juntos sería maravilloso, me encantaría, porque son súper diseñadores los dos y hacen cosas, bueno, hacían cosas increíbles. Y la otra rama, la rama ya diseño como tal, Don Norman no lo había pensado, pero sí, me gusta, pero pensando, no sé, siempre he sido muy, muy, muy fan de Tim Brown y para mí Tim Brown es maravilloso y me encanta, entonces creo que en esta pregunta coincidimos bastante en las respuestas porque estamos como bastante alineados, así que nada, reserva para tres con David Bowie, por favor. Ok. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Otra vez te secuestraré. Alguna sin cámara y alguna con cámara. De vez en cuando hay que grabarse. Encantado. Gracias, Encantado. Félix, por ceder a esto. Y nada, el resto nos vamos viendo y ya volveremos pronto. No sé cuándo, porque yo nunca aviso. Yo voy viendo, voy fluyendo diferentes horas, diferentes semanas, no pasa nada. Pero bueno, que un placer, Félix, como siempre. Y vamos hablando. Vale. Chao. Chao.